Hoy vamos a estudiar un poco la historia de Nicodemo. Esta historia aparece en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Pero haciendo más o menos un resumen en cuanto a la hermana Elena de White, ella coloca pues en sus escritos que Nicodemo era un hombre que ocupaba pues un puesto elevado de confianza en la nación judía. Era educado, tenía talento extraordinario, era también rico, sabio, honrado. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Sin embargo, Nicodemo se sentía muy conmovido y atraído por las enseñanzas de Jesús, a pesar de que él era un hombre pudiente. Él se sintió atraído por el humilde Nazareno, nuestro Señor Jesucristo. Y estas lecciones que habían caído de los labios de nuestro Salvador habían impresionado grandemente su espíritu. Y él dijo, no, yo tengo que aprender más de este hombre, pues de estas verdades tan maravillosas que él viene a proclamar. Él tenía temor porque muchos de los compañeros de él, de los que eran también judíos como él, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Él dijo, no, yo tengo que buscar la manera de acercarme a él. Vemos como también la hermana comenta de que en un concilio del Sanedrín, cuando se estaba considerando la conducta, ojo, que se debía seguir con el Señor Jesucristo, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Es decir, que no hizo como que un juicio así severo pues de lo que estaban haciendo todos los demás en cuanto a cómo debía dársele el trato a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que él empieza a escuchar de Jesús, empieza a estudiar ansiosamente lo que son las profecías que eran pues relativas al Mesías, y cuanto más él escudriñaba, ojo, más profunda se volvía su convicción de que él era el que había de venir. Entonces empezó ese Espíritu Santo allí a tratar con él en su corazón, a decirle de que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a sentir ese deseo ardiente de entrevistarse con nuestro Señor Jesucristo y toma una decisión. Él dice, voy a verlo, así sea secretamente, lo voy a ver. Entonces él dice, bueno, voy a verlo en secreto, y puso como excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Nicodemo esperó hasta que la ciudad quedara completamente envuelta en el sueño, es decir, que todo el mundo se fuera a acostar, y se fue a buscar a Jesús. Se le acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Estaba hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también de su maravilloso poder al realizar milagros. Pero realmente Nicodemo en su corazón había incredulidad, es decir, él no creía 100% en la persona pues de Jesucristo y su misión en la tierra. No lo reconocía como Mesías, sino que lo tenía pues como un maestro enviado de Dios. Jesús fija sus ojos en él y lee su alma, y en su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor Jesucristo, quizás secretamente, hemos ido a la iglesia con un poquito de temor, no tratando de que las personas nos vean, no queremos quizás al principio que sepan que somos cristianos, que estamos dejando nuestra vida antigua, que queremos buscar la verdad, porque pensamos que se van a burlar de nosotros, pensamos que nos van a rechazar, que nos van a empezar a decir que ahora nos volvimos evangélicos, que nos ven con la Biblia, pero si hay un deseo interno en nuestro corazón de hallar la verdad, esto debe prevalecer por encima de cualquier cosa, y es donde tenemos que decirle al Señor que nos ayude a perseverar, no desmayar, porque una de las artimañas del enemigo es que apenas nosotros empezamos a acercarnos al Señor, cuando estamos nuevos en la fe, puede que surjan estas personas pues que nos hagan tipo de bullying o nos critiquen porque no creen que nosotros estamos verdaderamente buscando de cambiar nuestra vida y de conocer. Vemos como Nicodemo le dice, a menos que el hombre naciera de lo alto, no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesucristo a Nicodemo.
había venido al Señor pensando entrar en una discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad y le dijo a Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Esto es crucial porque a veces nosotros, así como Nicodemo, los que ya hemos pasado algo de tiempo en el camino cristiano, nos llenamos de mucha información. Y se los digo por mi propia experiencia, porque a veces uno lee, ora, busca información, escucha sermones, se nutre de la palabra, pero realmente no hay una transformación del corazón. Muchos hemos caído en esto, incluso nos volvemos fariseos, nos volvemos legalistas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a soltar esas cosas, a guardar la ley, sí, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra propia salvación en forma individual, porque la salvación es individual. Velar también porque nuestros hijos sean instruidos en la palabra, en la medida en que podamos, pues darle las instrucciones en el camino del Señor, pero que podamos tener un espíritu de misericordia, de amor hacia los pecadores. Esto es algo muy difícil, porque muchas veces caemos en ese ojo crítico, ese ojo de juicio, de condenación. Todos hemos caído en esto y es difícil. Quizás tú y yo en este momento estamos también pasando por esta situación, y ahí es donde tenemos que orarle a Dios y decirle: Dios mío, necesito sentir tu gracia, necesito sentir tu perdón primeramente en mí. Ese primer perdón que yo sentí cuando te conocí, y que yo pueda aplicar ese perdón también a otras personas, ya, para no condenarlas, para no estar pendiente quizás de que guarden la ley, de que todo se cumpla, sino que yo pueda de corazón amar a esas personas. Entonces, esto hay que pedirlo con el alma. Esto es algo que no proviene de nosotros. Esto es una obra que solamente la puede hacer el Espíritu Santo, y es algo sobrenatural, que Dios pueda hacernos sentir esa tranquilidad de su perdón en nuestra vida. Entonces, él era fariseo, y era un fariseo estricto. Se enorgullecía de sus buenas obras. A veces nosotros nos llenamos de actividades en la iglesia, empezamos a sentirnos buenos, empezamos a sentir de que ya la tenemos 100% clara. De la boca para afuera decimos que no, que somos humildes, que entendemos al pecador, pero en el fondo vivimos condenando. En nuestra mente está siempre: lo hizo, ¿por qué está así? ¿Qué es lo que está haciendo? Y es que siento que en cierta forma nosotros empezamos a cohibirnos de muchas cosas cuando estamos saliendo de esa vida mundanal. Empezamos a cohibirnos de ponernos el pantalón en la iglesia, vamos a ponernos la falda, vamos a quitarnos el maquillaje, vamos a quitarnos el escote, vamos a portarnos bien, vamos a guardar la ley, 100% tratando de llevar una vida perfecta, agradable al Señor, y es lo que Dios quiere, ojo. Pero si se hace una carga para nosotros, es porque nosotros empezamos a ver que nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien y los demás no lo están haciendo. Entonces ahí empieza como que esa angustia, pensamos que la gente se va a perder, que todo el mundo tiene que hacer las cosas bien. Y Dios quiere que nosotros sí, que nosotros estemos atentos de repente de darle una instrucción a un hermano, algo que nosotros veamos pues que de repente es fuerte, que una persona que se está perdiendo, que podamos exhortarlo con amor, considerándonos a nosotros mismos, pero que nosotros podamos primeramente estar atentos a nuestra comunión con el Señor. Cuando nosotros tenemos paz en el corazón, cuando sentimos que hemos sido redimidos y salvados y tenemos la conciencia tranquila, perdonado, tranquila y en paz, porque te sientes que Dios ha sido misericordioso contigo. Esto es lo que Dios desea desarrollar en nosotros. Ojo, nadie la tiene 100% clara. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a sentir ese primer amor en nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Que estas palabras de Jesús le irritaron su espíritu, pues, porque él tenía que aplicarlo a sí mismo. Era como un orgullo fariseo
de que esto que le estaba diciendo el Señor Jesucristo estaba en contraposición con lo que él pensaba que era su falsa religiosidad. Y esta sorpresa le hizo perder el dominio propio. En este caso él le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Nosotros debemos entender de que hay cosas que se perciben del hombre natural, pero no las recibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Jesús se queda callado y no argumenta absolutamente nada que él le estaba diciendo, pero él muy tranquilamente le dice lo siguiente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Sin embargo, Jesús le continúa diciendo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El corazón humano es malo. Nuestros corazones están manchados de pecado, están manchados de adulterio, pensamientos malignos, fornicación, engaño, falsos testimonios, mentiras, malicia. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de hacer lo malo, andábamos sin ley como hijos de ira. Sin embargo, cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, que nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, Él coloca una nueva naturaleza en nuestros corazones, una naturaleza espiritual. Y ahora empieza esa lucha de ese hombre viejo, viciado, de todas esas malas mañas, de todas esas malas costumbres, de ese pecado que ha sido enraizado en nuestros corazones por años. Y esa nueva naturaleza, que es la buena, que es la que Dios quiere que se alimente en nuestra vida a partir del momento en que somos bautizados, para que seamos renovados y transformados de adentro hacia afuera. Y muchas veces nosotros pensamos que haciendo las cosas externamente estamos ya mostrando una piedad, pero es una falsa piedad. ¿Por qué? Porque nosotros quizás no hemos terminado de ser transformados de adentro hacia afuera. Esa es la verdadera transformación que el Señor quiere hacer en ti y en mí. Renovar nuestro espíritu, cambiar ese corazón de piedra, poner un corazón de carne y empezar nosotros a desarrollar lo que es el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Muchos de nosotros hemos intentado tratar de alcanzar el cielo por nuestras propias obras, observando la ley. Hemos intentado portarnos perfectamente a los ojos del Señor, pero nos damos cuenta que es imposible. Ahí es donde empieza la desesperación de nosotros de que no lo podemos hacer. Nuestra vida, pues como cristianos, no es realmente una modificación o una mejora de la antigua, sino que debe venir de una transformación de nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa debe convertirse en una naturaleza espiritual, morir al yo, al pecado y tener una vida enteramente nueva. Y este cambio obviamente no viene por nosotros mismos, sino que esto lo efectúa únicamente la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo dice que él tenía pues que ser convertido. No es convencido, sino convertido. Convertido es que hay una transformación de corazón, hay un deseo de cambiar de vida, hay un deseo de entregarle nuestra voluntad, todo lo que nosotros somos al Señor Jesucristo para que Él haga con nosotros lo que quiera. Ahí empieza la lucha interna en nuestros corazones a través de esa nueva naturaleza, porque queremos hacer el bien, pero no podemos porque nuestra naturaleza antigua nos inclina a hacer el mal. Y nosotros sabemos que eso está mal, queremos hacer el mal, pero sabemos que no está bien porque el Espíritu Santo nos está exhortando continuamente de que no es bueno que nosotros tengamos esos pensamientos, esa malicia y todos esos sentimientos. Entonces, ¿cómo nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor y cómo nosotros vamos creciendo? ¿Cómo nosotros vamos incorporando todas estas cosas en nuestro corazón? Las recibimos mediante ¿qué? La palabra de Dios, oyendo también mensajes, testimonios
y a través de la oración donde confesamos nuestros pecados continuamente y le vamos pidiendo al Señor que nos ayude a ser renovados y transformados. Entonces, nosotros en ese momento cuando nosotros estamos conociendo al Señor, nos entregamos gozosos al Señor Jesucristo. Es como una conversión que llega en forma repentina, sin embargo, es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Muchos de nosotros que hemos llegado a los pies del Señor, hemos visto que todos los días estudiando la palabra, todos los días hemos orado, poco a poco el Señor nos va transformando, nos va mostrando nuestra condición pecaminosa, hasta que llega un punto donde uno se entrega completamente al Señor y uno quiere cambiar de vida, y uno necesita sentir ese gozo, ese perdón, esa salvación. Se necesita que todos esos pecados queden sepultados ahí en el agua y nacer de nuevo. Una página en blanco para tu vida, para mi vida, donde ahora nosotros caminamos de la mano de Dios con los mismos temas que traíamos. Ojo, porque quedaron ahí sepultados todos los pecados, pero todas esas malas mañas, ahora es cuando Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a atravesarnos por un desierto a través de varios procesos para que nosotros nos podamos dar cuenta de la condición en la que veníamos de Egipto o de esa condición de pecado, la vida antigua. Y cuando empiezan a aflorar todos esos sentimientos, el Señor empieza a tratar con nosotros y empieza la lucha hasta que uno va soltando. Uno tiene que entregarse al Señor. Uno tiene que entregar, decir, Señor, soy envidioso, Dios mío, tengo egoísmo en mi corazón, Señor, me estás haciendo pasar por esta prueba, ayúdame. No me sueltes, no permitas que yo me suelte de tu mano, ayúdame a yo seguir contigo. Y es el Espíritu de Dios que posesiona completamente nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Entonces todos esos pensamientos pecaminosos prácticamente se van dejando de lado, nuestras malas acciones se van abandonando para dar paso al amor, a la humildad, a la paz. Y esto viene a reemplazar todo lo que nosotros éramos, la ira, la envidia, las contenciones. Empieza esa alegría a reemplazar esa tristeza que teníamos y el rostro refleja, nuestro rostro pues refleja la luz del cielo. Entonces, este poder transformador, ojo, no es algo que se percibe así a simple vista, ¿verdad? Nadie lo puede ver, es solamente algo que Dios hace de una manera sobrenatural dentro de ti, dentro de mí. Es muy difícil para nosotros que tenemos mentes finitas comprender esta obra de la redención. ¿Por qué? Porque este misterio supera el conocimiento humano. Es pasar de muerte a vida y entender que Dios quiere hacer de nosotros unas nuevas criaturas a través de este nuevo nacimiento. Bueno, él le dice, bueno, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto?, le preguntó Jesús. ¿Por qué? Porque él le había hecho esta pregunta. Y mientras Jesús le estaba explicando su misión en la tierra y en qué consistía, en establecer más bien un reino espiritual en vez de un reino temporal, Nicodemo quedó como perturbado. Entonces, ahí es donde Jesús le dice, bueno, si te he dicho cosas terrenales y tú no crees, ¿cómo vas a creer si yo te digo las celestiales? Si él no podía recibir estas enseñanzas que Cristo Jesús le estaba dando en ese momento, que estaban ilustrándole la obra de la gracia en el corazón humano, ¿cómo él podía comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Es imposible. ¿Qué pasa? Que los judíos de la época eran extremadamente quisquillosos en cuanto a la letra. Ellos estaban pendientes de que todo se guardara correctamente. Estaban violando constantemente su espíritu, porque muchos de nosotros a veces estamos tan pendientes de la letra que estamos en una desesperación y no estamos haciendo las cosas con el espíritu, sino que estamos guardando por guardar. Este nuevo nacimiento, esta purificación del pecado, esta renovación de nuestro conocimiento y de la santidad que Dios quiere para nosotros, es una obra que solamente la realiza el Espíritu Santo a través de este nuevo nacimiento. Es nacer del Espíritu, es una transformación interna, es un cambio de vida, es un cambio de corazón. Y esto lleva tiempo también. Uno en el momento lo recibe con gozo, uno lo entiende la obra de la salvación, pero después viene el proceso de la santificación,
donde poco a poco vamos a ir siendo purificados, siendo santificados para nosotros poder abandonar todas estas cosas que veníamos trayendo del mundo del pecado. Que Dios los bendiga, espero que haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros.